Muy buen día para todos, bienvenidos al PMC del día de hoy. Mi nombre es Brian Cerón, formador de Conectar TV. En esta ocasión les voy a socializar las reglas de consumo de ONTs y Access Point actualizadas a febrero del año 2025. Vamos a hablar sobre las reglas de consumo de ONT, eh, el Access Point Mesh para solución de Wi-Fi y las generalidades sobre el Access Point Archer C5. Primero tengamos en cuenta que existen tres referencias de OLT en los diferentes nodos. Contamos con la OLT ZT C600 ubicada en Chicó, Bachué, Fontibón, Chía y Santa Inés. Como podemos ver, estas son las ONTs compatibles con esta OLT y debemos hacer el uso correcto de ellas al momento de hacer el aprovisionamiento. Tenemos en single band la ZTF660, la ZTF660E Plus, la Nokia G240WF y por la parte de dual band tenemos ZT F670L, F680 1FX, F680 normal, Nokia G2425G-A y TP-Link Dual Band XC220G3V. Estas son las referencias compatibles con la OLT ZT-C600. Para la OLT Huawei MA5800, la cual está ubicada en Toberín, Muzú, Suba y Holanda, tenemos compatibilidad con ONT Nokia Dual Band 2425G-A, con ZT Dual Band F670L, con TP-Link Dual Band XC220 y con Nokia Single Band G240W-F. Por último, la OLT ZT-C300, ubicada en los nodos Toberín, Muzú, Suba, Santa Inés, Holanda, Guaymaral y Fontibón, que es compatible con las ONTs ZT Dual Band F670L, ZT Single Band F660E Plus, F660E y Dual Band F680 1FX, F680 normal y la última Single Band F660. Solamente marca ZT en este caso. Debemos tener en cuenta las políticas de instalación. Consisten en que para velocidades menor o igual a 300 megas en servicios single de internet, se debe instalar ONT remanufacturada, sí o sí remanufacturada, sea single band o sea dual band, pero remanufacturada. Nos va a aparecer el siguiente error en pantalla cuando intentemos activar un equipo que no esté remanufacturado. Este error nos va a permitir avanzar, pero debemos tener en cuenta la regla de consumo de las ONTs. Si el técnico no tiene ONT remanufacturada en su inventario, no podrá continuar con el aprovisionamiento, ya que el sistema detecta automáticamente que es un cliente con un plan single igual o menor a 300 megas. Cada ONT en el inventario está marcada como remanufacturada, entonces no tenemos, o digamos que no hay pierde en ese momento, al momento de hacer la instalación. Tengamos en cuenta también que si la oferta de internet es de más de 500 megas, se debe utilizar sí o sí ONT Dual Band. El segundo punto del PMC es hablar sobre la configuración de la ONT como maestro de malla o maestro mesh con los access point compatibles. Manejamos dos referencias de access point que generan malla junto a la ONT. El access point ZT H196A y el access point TP-Link HC220G5. Aquí tenemos en la tabla cuáles son las ONTs compatibles con cada uno. Con el ZT, la ONT F680, F680 1FX y F670L, todas ellas dual band. Y con el Access Point TP-Link, la única ONT TP-Link que tenemos, que es la XC220G3V. Tengamos en cuenta que debemos tener un criterio técnico al momento de dejar la ONT como maestro. Si la solución Wi-Fi para todo el predio se logra con cobertura de una ONT dual o single más una P y la ONT no es apta para configurarse como controller, se debe utilizar un Access Point Archer C5 en velocidades de hasta 500 megas. Aplica en los casos que el cliente no contrató solución Mesh. ¿Qué quiere decir esto? En los planes de hasta 500 megas se va a instalar, o sea, debe dar prioridad a instalar Access Point TP-Link Archer C5. Recordemos, debe tener la última actualización, la 25054N.
Tengamos en cuenta lo siguiente, es todas las referencias de Access Point que manejamos. Ya hablamos del ZT y del TP-Link, pero nos hace falta hablar del Fiber Home, el cual no es compatible para generar malla entre ONT y Access Point. Él solamente generaría una malla independiente aparte de la ONT. Ahora las generalidades del Access Point TP-Link Archer C5. Él viene de fábrica configurado como router y es así como lo debemos mantener. No se debe aprovisionar en ofertas que contengan solución mesh. ¿Qué es una solución mesh? Cuando el cliente pide de 2 equipos en adelante, de 2 equipos Access Point. Si el cliente solamente pide uno, ahí debemos instalar el Archer C5. De lo contrario, debemos instalar solución mesh, como ya hablamos, un TP-Link HC220, un ZTH196A o un Fiber Home. El firmware del Access Point debe estar actualizado, esto con la finalidad de tener gestión remota del equipo. De lo contrario, el equipo puede aparecer como apagado en la aplicación de Mi ETB o por medio de la línea telefónica al pedir un soporte. Por eso debe estar actualizado. El archivo de actualización me lo pueden solicitar a mí directamente por los grupos y yo se los comparto. ¿Dónde se aprovisiona este equipo? Para ofertas single internet con velocidades iguales o menores a 500 megas. Y esto entre comillas, en predios de hasta 70 metros cuadrados, ya que hay predios de menos de 70 metros cuadrados en los cuales con un solo equipo no se alcanza la cobertura total, entonces ahí sí hay que instalar sistema mesh. De lo contrario, si con este equipo garantizamos toda la cobertura, se instalaría el Archer C5, el cual no es compatible para hacer mesh, no hace malla. Instalación definitiva del Access Point TP-Link Dual Archer C5. Todo aprovisionamiento donde se instale este equipo debe estar sustentado por el mapa de calor definitivo y recomendador, además de tener en cuenta ítems como identificación de zonas que no cuentan con cobertura Wi-Fi y que determina la necesidad de instalar un equipo adicional, identificación de situaciones puntuales en espacios habitacionales como tipo de infraestructura, obstáculos o la distancia del equipo emisor ONT o Access Point. Si el Access Point Archer C5 no cubre las necesidades de cobertura, ya sea por el tipo de infraestructura o por diferentes situaciones, se debe aprovisionar con otra referencia de Access Point en solución mesh. O sea que si con este equipo no se cubre el 100% del predio, debemos sugerirle al cliente hacer la adquisición de equipos tipo mesh, ya con los costos correspondientes. Bien, entonces, en resumen, hablamos nuevamente de lo que es las normas para instalación de ONT según la OLT que tengamos en el nodo. Luego, aclaramos que se puede hacer malla entre ONT y Access Point siempre y cuando sean compatibles entre sí. Y tercero, vimos que el Access Point Archer C5 se va a instalar hasta las 500 megas para clientes que tengan hasta 500 megas de velocidad cuando solamente se necesite un Access Point. Si se necesitan 2 o más, ya debe ir con otro tipo de equipo que sea tipo Mesh. Muy bien, cualquier duda que tengan al respecto la pueden hacer llegar al área de formación y con mucho gusto los atenderemos. Eso ha sido todo por hoy. Hasta luego.